Buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien, que estén contentos porque ya estamos por finalizar el curso y espero que hayan aprendido bastante. Todavía no he terminado de revisar todos los exámenes, pero hay muy buenos exámenes. La verdad es que yo veo que se han aprendido porque he visto que han puesto los conceptos y las explicaciones con sus propias palabras y eso me gusta, ¿verdad? Porque quiere decir que algo han aprendido a pesar del poco tiempo que tenemos para el curso. Creo que se ha aprovechado bastante aprender los conceptos básicos, todo lo relevante, ¿verdad? Creo que vamos muy bien. Entonces, hoy vamos a continuar con la clase. Voy a dar inicio de una vez para que podamos avanzar con el programa. Ya estamos en lo último y quiero que podamos tener el tiempo suficiente para tocar lo los temas principales. Voy a poner una presentación y ustedes me dicen si la ven. Por favor, me avisan cuando ya se vea. ¿Pueden ver la presentación? Todavía no, licenciada. Ahorita ya. ¿Ya? Ya, Muy bien. licenciada. Ya. Muy bien, entonces hoy vamos a iniciar de conformidad con el programa, con el numeral 6, respecto a los convenios y tratados internacionales que contemplan disposiciones generales sobre derecho del trabajo. Vamos a hablar hoy de la Declaración de Filadelfia y declaraciones posteriores que la complementan, de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este capítulo vamos a ver
temas muy importantes. Vamos a ver convenios y tratados internacionales ya en específico. Entonces, para que ponga mucha atención, no nos va a alcanzar a analizar cada uno por completo, pero vamos a ver las partes que contengan lo relativo al derecho del trabajo. Ya ustedes irán viendo cuando reciban derecho internacional público y privado, ahí los van a desarrollar, ¿verdad? Acá vamos a ver las partes principales que conciernen al derecho del trabajo. Entonces vamos a empezar con la Declaración de Filadelfia y las declaraciones posteriores que complementan. Vamos a empezar con definir qué es una declaración. Y las declaraciones son declaraciones de la OIT, las que vamos a estudiar. Y las declaraciones son resoluciones de la Conferencia Internacional del Trabajo utilizadas a fin de hacer una declaración formal y autoritaria y reafirmar la importancia que los mandatos atribuyen a ciertos principios y valores. A pesar de que las declaraciones no están sujetas a la ratificación, pretenden tener una amplia aplicación y contienen los compromisos simbólicos y políticos de los Estados miembros. Entonces, ¿se recuerdan que habíamos estudiado que en la conferencia se analizan los convenios y las recomendaciones? También en la conferencia se adoptan declaraciones. No tienen la calidad de convenio, no son obligación aplicarlas, digamos, directamente a la legislación interna, pero son principios que rigen, principios en los que se deben basar los convenios y la legislación de cada Estado miembro. Son principios básicamente que se toman en la Conferencia Internacional del Trabajo. La Declaración de Filadelfia fue adoptada unánimemente por la Conferencia Internacional del Trabajo reunida en Filadelfia el 10 de mayo de 1944. El texto fue decisivo para definir los objetivos de la OIT. 41 Estados miembros enviaron sus delegados a esta reunión de Filadelfia en Estados Unidos. En ese entonces, la Secretaría de la OIT operaba provisionalmente desde Montreal, Canadá, habiendo huido de la guerra en Europa. Con el final del conflicto a la vista, la OIT buscó reafirmar sus principios fundadores y adaptarlos a las nuevas realidades y a las aspiraciones de un mundo mejor. La Declaración de Filadelfia, adoptada unánimemente por los delegados, fue la expresión de esta visión. Y es que con motivo de la Segunda Guerra Mundial, que se dio entre 1939 y 1945, la OIT, que se recuerdan que se creó en 1919, ya en esta época de la Segunda Guerra Mundial, se detuvo un poco porque cada año celebraban conferencias y tenían y aprobaron importantes convenios. Sin embargo, en la época de la Segunda Guerra Mundial que estalló en Europa, en los países de allá, detuvo un poco su marcha, la OIT. Sin embargo, en 1944 se da un gran avance porque ya estaba por finalizar la Segunda Guerra Mundial y entonces se vuelven a reunir convocando el Consejo de Administración de la OIT y se reúnen en Filadelfia, en Estados Unidos, porque en Europa todavía estaba el estallido de la guerra. Entonces se reúnen en Estados Unidos y acá suscriben la llamada Declaración de Filadelfia el 10 de mayo de 1944 y esta declaración viene a complementar la constitución de la OIT. Se vuelve parte de ella. La declaración amplió el campo de acción de la OIT al afirmar la importancia central de los derechos humanos en las políticas sociales. Proclamó que este debería ser el objetivo central de todas las políticas nacionales e internacionales.
defendiendo la necesidad de que la OIT examine y considere, teniendo en cuenta este objetivo fundamental, cualquier programa o medida internacional de carácter económico y financiero. Es decir, la declaración lo que pretendía era consolidar los derechos humanos, porque a través de la Segunda Guerra Mundial se habían violentado muchos derechos humanos. Entonces, con esta declaración querían reafirmar que se respetaran todos los derechos humanos, ¿verdad? Asimismo, en el campo del derecho laboral. Por eso, y aparte pretendía renovar todo lo que no contemplaba la constitución de la OIT. Era un buen momento para, para actualizar estas normas. La Declaración de Filadelfia puede ser considerada como uno de los documentos decisivos que contribuyeron a configurar el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial, estableciendo los principios rectores de las políticas sociales y económicas dentro de ese orden. En 1946, la Declaración de Filadelfia se anexa a la Constitución de la OIT y desde entonces ha servido de inspiración para la elaboración de otros instrumentos internacionales, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los principios esenciales de la declaración siguen siendo tan relevantes como lo eran en sus inicios y continúan inspirando el trabajo de la OIT en los albores de su segundo siglo. Es decir, esta declaración tiene principios tan fundamentales, tan importantes, que hoy en día continúa inspirando la creación de otros convenios internacionales. Es la base de todos estos convenios y por eso se anexó a la Constitución de la OIT. Voy a darle ingreso a los demás compañeros y les voy a enseñar la Declaración de Filadelfia. ¿Pueden verla? No, licenciada. No se mira, permítame. ¿Y ahora? Ya, licenciada. Ahora sí, licenciada. Bueno, les voy es muy pequeña, son únicamente 4 hojas. Voy a leerles a grandes rasgos, pero si quiero que ustedes la tengan, yo les voy a mandar al finalizar la clase o más noche las declaraciones que vamos a ver hoy para que ustedes las lean más despacio y las estudien, porque quiero que me dé tiempo y no quiero detenerme a leerlas todas porque nos vamos a ir atrasando. Pero dice, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, congregada en Filadelfia en su 26ª reunión,
adopta el 10 de mayo de 1944 la presente Declaración de los Fines y Objetivos de la Organización Internacional del Trabajo y de los principios que debieran inspirar a la política de sus miembros. Numeral 1 dice, la conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está basada la organización y en especial los siguientes. Esos son los principios, ¿verdad?, que tienen que regir. Primero, que el trabajo no es una mercancía, que la libertad de expresión y asociación es esencial para el progreso constante, que la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos. La lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático a fin de promover el bienestar común. Entonces, estos son los principios fundamentales sobre los cuales se debe fundamentar cualquier convenio internacional que la OIT debe tomar en cuenta. En el segundo dice la conferencia convencida de que la experiencia ha demostrado plenamente cuán verídica es la declaración contenida en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, según la cual la paz permanente solo puede basarse en la justicia social, afirma que esta parte habla de lo humanitario. Se recuerdan que desde el principio habíamos platicado de los fundamentos humanitarios que motivaron la creación del derecho del trabajo. Entonces, de esto habla este segundo capítulo, de que se debe tomar en cuenta la paz social, la parte humanitaria en el trabajo, para que todas las naciones puedan funcionar, ¿verdad? Basándose en la paz. La tercera parte dice, la conferencia reconoce la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar entre todas las naciones del mundo programas que permitan lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida, emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan tener la satisfacción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y de contribuir al máximo al bienestar común. Conceder como medio para lograr este fin y con garantías adecuadas para todos los interesados, oportunidades de formación profesional y medios para el traslado de trabajadores, incluidas las migraciones de mano de obra y de colonos. Entonces, todo esto no estaba regulado en la Constitución de la OIT. Por eso fue importante actualizar, crear nuevos principios y establecer que fueran parte de la Constitución de la OIT, para que partiendo de ello, todas las normas posteriores incluyeran todos estos principios. Es muy corta, como les decía, vamos a leer el capítulo 4. La conferencia, convencida de que la utilización más completa y amplia de los recursos productivos del mundo, necesaria para el cumplimiento de los objetivos enunciados en esta declaración, puede obtenerse mediante una acción eficaz en el ámbito internacional y nacional que incluya medidas para aumentar la producción y el consumo, evitar fluctuaciones económicas graves, realizar el progreso económico y social de las regiones menos desarrolladas, asegurar mayor estabilidad de los precios mundiales de materias primas y productos alimenticios básicos y fomentar un comercio internacional de considerable y constante volumen. Ofrece la entera colaboración de la Organización Internacional del Trabajo a todos los organismos internacionales a los que pudiera confiarse parte de la responsabilidad de esta gran tarea, así como el mejoramiento de la salud, la educación y del bienestar de todos los pueblos. Entonces, esta declaración es más humanitaria, ¿verdad? Porque está tocando temas de salud, de paz,
de educación, comercio, bienestar de los pueblos a través de la regularización de las normas de trabajo. Tiene 5 capítulos y luego habla de las enmiendas que ha tenido la Constitución de la OIT para que las lean ustedes. Yo se las voy a mandar. Estoy tratando de poner de nuevo la presentación, solo que esta computadora está un poco lenta. Ustedes me avisan cuando ya esté de nuevo la presentación. ¿Todavía no aparece? Ya, licenciada. ¿Ya? Bueno, entonces esa es la Declaración de Filadelfia. Ya vimos que es el significado de las declaraciones, que son resoluciones que se conocen en la Conferencia Internacional del Trabajo, que básicamente establecen los principios que van a regir los convenios internacionales que se suscriban como marco de la Organización Internacional del Trabajo. Además de esta, hay otras declaraciones que se han realizado. Hay 6 en total y hay una última que se conoció en el Consejo de Administración. Entonces vamos a hacer una breve referencia de las 6 declaraciones que hay. Está la Declaración del Centenario de la OIT para el futuro del trabajo. Esta fue en el año 2019. Se adoptó en la 68ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que marcó el centenario de la OIT, porque la crearon en conmemoración de los 100 años de la OIT, que se había creado en 1919, y habla de la reafirmación de los principios que rigieron la constitución de la OIT. Estas, si quieren, también se las puedo mandar, pero a mí las que me interesan que lean más es la Declaración de Filadelfia, la Declaración de los Derechos Humanos y la de principios y derechos fundamentales en el trabajo. Yo se las voy a mandar todas, pero les voy a anotar cuáles son las que me interesa que lean. Luego está la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. Esta es del 2008 y fue enmendada o actualizada en el 2022. Esta se fundamenta en los principios establecidos en la Constitución de la OIT, incluyendo la Declaración de Filadelfia y la Declaración de la OIT relativa a principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. La Declaración sobre la Justicia Social expresa la visión contemporánea del mandato de la OIT en la era de la globalización. Institucionaliza el concepto de trabajo decente y exprime los 4 objetivos estratégicos de la OIT, que son el empleo, la protección social, el diálogo social y el tripartismo, y las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La declaración se actualizó en 2022 para reflejar la inclusión de un entorno de trabajo seguro y saludable en el marco de la OIT relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Entonces, como pueden ver, las declaraciones son sobre temas específicos que no van a ser como un convenio, ¿verdad? Sin embargo, son temas que van surgiendo como la globalización y es importante que las vayan analizando y que se vayan adoptando. Entonces, en base al avance que se tiene en la sociedad, se van surgiendo estas declaraciones, ¿verdad? Sobre temas específicos. La tercera es la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
en su versión enmendada en 2022. Esta es la otra que quiero que estudien. La voy a ampliar un poquito más adelante, esta declaración, que es parte del programa. Esta fue adoptada en 1998 y enmendada en el 2022. Como cuarta declaración, tenemos sobre la igualdad de género de 1975. Fue adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1975 con ocasión del Año Internacional de la Mujer. Declara la igualdad de oportunidades y de trato de trabajadores y trabajadoras y llaman a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres que niegue o limite esta igualdad. La conferencia adoptó otras resoluciones concernientes a la igualdad de género en 1981, 1985, 1991, 2004 y 2009, que era lo que les decía, ¿verdad? Anteriormente la mujer era explotada en el trabajo, las mujeres y los niños eran los más afectados. Poco a poco fue mejorando las condiciones, pero en 1975, que se declaró el Año Internacional de la Mujer, se crearon normas en favor de los derechos de la mujer y en relación al derecho de trabajo no se podía quedar atrás. Entonces se implementó esta declaración para promover principios en favor de la mujer en materia de trabajo. Declaración referente a la política de apartheid de la República Sudafricana, 1964. En 1964, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó por unanimidad una declaración referente a la política de apartheid de la República Sudafricana, asimismo como un programa de la OIT para la eliminación del apartheid en el marco de su trabajo en la República Sudafricana. Ahora les voy a decir qué es esa palabra. En 1990, el futuro presidente de la República Sudafricana, Nelson Mandela, expresó su agradecimiento a la OIT por su apoyo y acciones efectivas que había llevado a cabo contra el apartheid. Esta declaración fue actualizada en 1981, 1988 y 1991 y fue rescindida con la adopción de la resolución concerniente a Sudáfrica después del apartheid en 1994. Esta palabra significa segregación, es una forma de discriminación por cuestiones de raza, en específico en cuanto a la raza sudafricana. Entonces, como había este tipo de discriminación en lo laboral, fue importante crear unos principios, en este caso esta declaración, en contra del apartheid, que fue muy importante porque iba regulando, ya vieron, en cuanto a las mujeres, en cuanto a la globalización, y ahora en contra del apartheid. Por eso es la importancia de estas declaraciones. Y luego está la declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo. Esta declaración es la de Filadelfia, que ya la habíamos visto, pero son las 6 declaraciones que ha trabajado la Conferencia Internacional del Trabajo. Y hay una última, que esta no se conoció en la Conferencia Internacional del Trabajo, sino que fue conocida por el Consejo de Administración. Y es la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social. Los principios establecidos en este instrumento internacional ofrecen a las empresas multinacionales, a los gobiernos y a los empleadores y a los trabajadores orientaciones en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida y relaciones laborales. Refuerzan sus disposiciones ciertos convenios y recomendaciones internacionales del trabajo, a cuyo respecto se insta a los interlocutores sociales a que los tengan presentes y los apliquen en toda la medida de lo posible. La adopción de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo
de 1998. En su versión enmendada en 2022, hacía hincapié a la importancia en los convenios fundamentales para hacer realidad los objetivos de la OIT y, en consecuencia, la declaración de las empresas multinacionales tiene en cuenta los objetivos de la declaración de 1998. Entonces, esta habla de que ya las empresas que empezaron a trascender fronteras tenían que reforzar sus normas, y entonces se creó esta declaración. Se basa en darles principios que seguir a las empresas que contratan mano de obra extranjera. Esta ya la había mencionado entre las anteriores declaraciones, es parte de las 6 declaraciones que trabajó la Conferencia Internacional del Trabajo, pero es una de las principales porque tienen principios generales y fundamentales en materia de derechos humanos en el trabajo. Entonces, esta fue adoptada en 1998. La declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo es la expresión del compromiso de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de respetar y defender los valores humanos fundamentales, valores de vital importancia para nuestras vidas en el plano económico y social. La declaración reafirma las obligaciones y los compromisos que son inherentes a la pertenencia de la OIT. Es decir, primero, la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. Segundo, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. La abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación y un entorno de trabajo seguro y saludable. Acompaña la declaración un seguimiento a la misma. Entonces, esa es la importancia de esta declaración porque está basada en principios y derechos humanos fundamentales. Entonces, ya acá ya no solo se regula el derecho de trabajo en sí, sino que va más allá y ya viendo el derecho humano. Voy a dar ingreso a otras personas que quieren ingresar y les voy a compartir la declaración. ¿La pueden ver? Sí, licenciada. Ya, licenciada. Sí, licenciada. Sí, gracias, licenciada. Bueno, vamos a leer la parte considerativa. Nada más, esta también es pequeña, tiene son 4 hojas y tiene una parte que la complementa, un anexo. Vamos a leer la parte considerativa para que vean los principios que quedaron plasmados acá, que motivaron esta declaración. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor?
Declaración de la OIT relativa a los principios, derechos fundamentales en el trabajo. Considerando que la creación de la OIT procedía a la convicción de que la justicia social es esencial para garantizar la paz universal y permanente, considerando que el crecimiento económico es esencial, pero no suficiente para asegurar la equidad y el progreso social y la erradicación de la pobreza, lo que confirma la necesidad de que la OIT promueva políticas sociales sólidas, la justicia e instituciones democráticas, considerando que, por lo tanto, la OIT debe hoy más que nunca movilizar el conjunto de sus medios de acción normativa y de cooperación técnica y de investigación en todos los ámbitos de su competencia y en particular en los del empleo, la formación profesional y las condiciones de trabajo a fin de que el marco de una estrategia global del desarrollo económico y social, las políticas económicas y sociales se refuercen mutuamente con miras a la creación del desarrollo sostenible en base amplia, considerando que la OIT debería prestar especial atención a los problemas de personas con necesidades sociales especiales y en particular los desempleados y los trabajadores migrantes, movilizar y alentar a los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales encaminados a la solución de problemas y promover políticas eficaces destinadas a la creación de empleo, considerando que el objeto de mantener el vínculo entre el progreso social y el crecimiento económico, la garantía de los principios y de los derechos fundamentales en el trabajo reviste la importancia y un significado especial al asegurarse a los propios interesados la posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades una participación justa en las riquezas y cuya creación han contribuido, así como la del desarrollo. La de desarrollar plenamente. Ay, me perdí. Ya. Perdón. La desarrollar plenamente su potencial humano, considerando que la OIT es la organización internacional con mandato constitucional y el órgano competente para establecer normas internacionales del trabajo y ocuparse de ellas, y que goza de apoyo y reconocimiento universal en la promoción de los derechos fundamentales y en el trabajo, como expresión de sus principios constitucionales, considerando que en una situación de creciente independencia económica, urge reafirmar la permanencia de los principios y derechos fundamentales inscritos en la Constitución de la organización, así como promover su aplicación universal. La Conferencia Internacional del Trabajo Hasta ahí recuerda. está bien, gracias. ¿Está bien, licenciada? Muchas gracias. Entonces, esos son los principios y derechos que rige esta declaración. Esta es la parte medular, ¿verdad? Para que lean en qué era lo que pretendían alcanzar. Luego ya vienen las disposiciones. Estas no son muy largas las declaraciones, son 3, 4 hojas. Son básicamente los principios del tema que están tratando y luego tiene su anexo. Yo todos se los voy a mandar para que lo puedan estudiar, ya que le puedan dar una lectura a todo. Les voy a pasar ahorita el link de asistencia en el grupo de WhatsApp y les voy a dar un tiempo para que lo llenen.
Permítanme. Licenciada, disculpe el tema del día de hoy. Convenios y tratados internacionales sobre derecho del trabajo. Muy amable, gracias. Bueno, Como dijo Ligda, perdón. convenios y tratados internacionales sobre derecho del trabajo. Gracias, perdone. No tenga pena. Les mandé el link de asistencia acá en el chat de la reunión. Gracias, licenciada. Bueno, acá les voy a escribir el tema también. Salud. Gracias y buena noche. Bueno, vamos a continuar para poder avanzar. Yo quiero que avancemos lo más que podamos porque quiero que terminemos el programa y podamos repasar. Lo que yo quiero es que ustedes tengan la capacidad de que con cada documento que hemos visto, al menos que puedan recordar, que puedan decir con sus propias palabras cómo funciona cada declaración, qué es un convenio, qué es una recomendación, una declaración, cómo funciona la conferencia, al menos que puedan explicarlo con sus propias palabras, ¿verdad? Aunque no podamos, que no se nos quede detalles muy específicos, ¿verdad? Pero que de manera general tengamos conocimiento de cada uno de los conceptos del programa. Entonces quiero que los terminemos y nos quedemos repasando, porque ya vamos a ir terminando el curso, ¿verdad? La otra semana. Tenemos el examen final el viernes 29. Entonces, ir avanzando con conceptos generales. Igual les voy a dejar un material para que lean. Y no es tampoco que yo se los vaya a preguntar en el examen, que yo pretenda que se los aprendan todos los artículos, porque no, ¿verdad? Pero sí me gustaría que los lean para que tengan un conocimiento más amplio que lo que yo les logre dar en la clase, ¿verdad? Que yo les doy lo más importante. ¿Pueden ver la presentación? Sí, licenciada, sí se ve. Bueno, entonces vamos a hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque esta declaración no es de la OIT, no es una declaración de la OIT, sino que es una declaración de la Organización de las Naciones Unidas.
Sin embargo, tiene una parte que habla del derecho de trabajo y por eso es materia de estudio de nuestro curso. Entonces vamos a empezar explicando qué es la Organización de las Naciones Unidas, que de ahí viene la declaración, y cuál es su función principal. Entonces dice que las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Actualmente tiene 193 Estados miembros. Entonces se recuerdan de que con la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles en 1919 le puso fin a esa Primera Guerra. Fue un tratado donde se firmó la paz y acordaron ciertas relaciones entre los países que estaban en guerra. Luego se dio la Segunda Guerra Mundial entre los años 1939 y 1945, pero ya cuando se estaba finalizando, se crea la Organización de las Naciones Unidas y acuerdan fomentar la paz, los derechos humanos y ciertas normas entre los países, ¿verdad? Acá fueron 51 países los que promovieron la Organización de las Naciones Unidas, y les cuento que entre estos 51 países está Guatemala. Guatemala siempre ha sido un estado miembro de las Naciones Unidas, que estuvo desde el principio, ¿verdad? Fue fundador. Ahora vamos a ver qué son los derechos humanos, que son los que se establecen en esta declaración. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Entonces, los derechos humanos son los derechos que nos corresponden a las personas solo con el hecho de ser una persona. Todos nuestros derechos inherentes y que son inviolables. Estos son los derechos humanos y son los que protege la Organización de las Naciones Unidas a nivel internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, en su resolución 217A, numeral 3, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, y ha sido traducida a más de 500 idiomas. La Declaración Universal de Derechos Humanos es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Todos contienen referencias a ella en sus preámbulos. Entonces, imagínense qué importante es esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue traducida en 500 idiomas y contiene los derechos humanos que todo país debe contemplar y aplicar a su derecho interno. De hecho, si nosotros leemos nuestra Constitución, toda la primera parte que se refiere a derechos humanos contiene exactamente los derechos que se establecen en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea de la ONU el 10 de diciembre de 1948,
fue resultado de la Segunda Guerra Mundial, que ya les había explicado, ¿verdad? Que con la firma de esta Declaración Universal se pone fin a la Segunda Guerra Mundial. Dice, los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. El documento que consideraban y que más tarde se convertirá en la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue examinado en la primera sesión en la Asamblea de 1946. Así fue como empezó. Se reunió la Asamblea de la ONU y pretendían crear una norma en la que no se violentaran los derechos humanos porque estaban muy preocupados por todos los hechos atroces que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces la reunión era prohibir que se volviera a desatar una guerra y establecer derechos comunes entre todas las naciones. Así fueron dándole forma jurídica al documento. La versión definitiva redactada por René Cassin fue entregada a la Comisión de Derechos Humanos, que estaba sesionando en Ginebra. El proyecto de declaración enviado a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para que formularan observaciones se conoció bajo el nombre de Borrador de Ginebra, porque en Ginebra era que estaban sesionando y ahí se dio el borrador. El primer proyecto de declaración se propuso en septiembre de 1948 y más de 50 Estados miembros participaron en la redacción final. En su resolución 217A, numeral 3, del 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General reunida en París aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. 8 naciones se abstuvieron de votar, pero ningún voto en contra. El texto completo de la declaración fue elaborado en menos de 2 años. Estos son los principales aportes de la Declaración Universal de Derechos Humanos y les voy a enseñar la parte que nos compete, porque esta declaración se basa en derechos humanos, pero hay unos artículos que se refieren al derecho de trabajo y es la parte que a nosotros nos interesa. ¿Pueden ver? Sí, licenciada. Muy bien, entonces lo referente al derecho de trabajo está regulado en los artículos 23, 24 y 25. ¿Alguien que me ayude a darle lectura al artículo 23, por favor? Sí, licenciada. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igualdad, salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario por cualquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24 también. Sí, por favor. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de una duración de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25, número 1.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Número 2. Hasta ahí. Hasta ahí, gracias. Ok. Eso son, porque acá habla del seguro de desempleo. Entonces, esta es la parte que nos concierne al derecho de trabajo, porque todo lo demás son cuestiones fundamentales de derechos humanos. Y lo referente a lo laboral está en estos artículos. Entonces, yo les voy a mandar las 3 declaraciones que les dije, la de Filadelfia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la de Filadelfia y la de la OIT, la lean completa, solo son 4 hojas, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos que les acabo de mencionar. Si quieren, la pueden leer toda, tampoco es muy grande, ¿verdad? Habla de derechos humanos en general. Vamos a dejarlo por acá. No se asusten si yo hablo muy rápido. Yo hablo rápido de por sí, pero también quiero que avancemos, ¿verdad? Yo les voy a pasar la presentación. Ya saben que ahí pongo los puntos principales. Yo no les voy a poner en el examen algo que yo no haya dicho o que no les haya mostrado en la presentación. Cuando terminemos, ya solo nos falta ver un par de convenios más en materia de derecho de trabajo. Y si nos queda tiempo, vamos a hacer un repaso, como lo hicimos con el examen parcial, para que podamos refrescar los temas. Y no sé si alguien tiene una duda, un comentario, algo que quieran decir. Sí, licenciada, buenas noches. En relación a Dígame. la clase del día martes, estábamos viendo el artículo 19, no sé si me ¿Sí? escucha, inciso 8. ¿Sí? Ajá, entonces, Sí, sí. solo para complementar un poco, porque en esa clase usted nos dijo, mañana les voy a dar tiempo para preguntas y comentarios, y el Sí, siguiente día, o sea, ayer fue el laboratorio, ¿verdad? Entonces, solo para así es. reforzar un poco esto, el inciso 8, donde dice, ¿verdad? La ratificación de un convenio por cualquier miembro menoscabará cualquier ley, sentencia o costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores. Eso dice la Ujú, Constitución de la OIT y está reforzado por el artículo 106 de nuestra Constitución, que no fue mencionado en el laboratorio. Sin embargo, son importantes los ujú, que están en el laboratorio, pero el 106 es la irrenunciabilidad de los derechos laborales y también está reforzado en el artículo 17 del Código de Trabajo. Ese es uno. Y el segundo comentario en relación al el convenio de la OIT sobre derechos humanos del trabajo. Por ahí leí en ujú, el inciso D que dice algo así como que sin discriminación alguna, ¿verdad? En nuestra querida ujú. Guatemala, pues es una ley vigente no positiva porque nosotros tenemos esa discriminación, ¿verdad? Solo al ver cuando hay requisitos para solicitud de empleo, ¿verdad? U oferta de empleos, los empleadores ponen de tal edad a tal edad con tanta experiencia y sin compromisos, algunas veces hasta familiares, ¿verdad? Entonces Así es. ahí hay mucha discriminación, ¿verdad? Entonces este Así es, convenio en así nuestra es. Guatemala no se cumple, ¿verdad? Es vigente, no positivo. Únicamente, Sí. licenciada, Muchas gracias. Sí, así pasa. De hecho, el Estado, el mismo Estado viola los derechos. eh, digamos de que hay esas disposiciones que usted dice en empresas privadas. Yo tuve una experiencia en un trabajo que tuve en el Estado, en un ministerio. No les voy a decir cuál es, pero para estatura piden para un determinado trabajo, estaban estableciendo estatura.
y unas normas que me asustaban, ¿verdad? Porque también en contra de las mujeres y sí asusta, pero sí está regulado. En nuestra legislación, ¿verdad? Somos parte de tratados que lo regulan y también lo tenemos en nuestra legislación interna y muchas veces no se aplica. En relación a lo que me decía del artículo 106 de la Constitución, no lo puse en el laboratorio porque lo que yo quería era que establecieran la jerarquía de las normas, porque en relación a que el artículo 44 de la Constitución nos dice que en materia de derechos humanos, estos van a prevalecer sobre el derecho interno, pero de ahí, de la lectura de los otros artículos, pareciera que se contradecía. Entonces, ese era el análisis mío, pero sí, dentro de la Constitución y del Código de Trabajo hay muchas normas que fueron basadas en convenios internacionales ratificados por Guatemala. ¿Alguien más tiene algún comentario? Licenciada, buena tarde. Solo una duda que surgió exactamente con esa pregunta, porque pues está el principio que dice que defiende lo que sea mejor para el trabajador, ¿verdad? El principio pro homine. Sí. Entonces, ¿cómo quedaría eso ahí? Porque muchas veces no se aplica. Para mí, los tratados están al mismo lado de la Constitución, eh, según lo que establece. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Pero yo quisiera saber en Sí. realidad cómo están los tratados y la Constitución, porque muchas veces se dice que los tratados son mayor, según lo que, como usted dice, ¿verdad? Que se contradicen en Ujú. ambos artículos, pero en realidad, ¿cómo queda todo eso? Porque ni se establece el principio que ahí sí que sea lo mejor para las personas, y entonces, ¿cómo quedarían los tratados y la Constitución? Los tratados en materia de derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno. Así es. Entonces, todo lo que sea, por ejemplo, si es un tratado que establezca algo comercial que contradiga nuestra normativa interna, no aplica. Pero si es algo relacionado a derechos humanos, entonces va a prevalecer. Siempre va a prevalecer sobre el derecho interno. Pero que no es que no lo tiene que contradecir, es la cosa. No lo tiene que contradecir, tiene que tener normas superiores, mejores, el tratado internacional, ¿verdad? Para que nosotros los apliquemos. El derecho interno tal vez ofrece beneficios menores, entonces ahí es donde vamos a aplicar el derecho internacional, ¿verdad? Pero cuando encontramos una contradicción, algo que vaya en contra de nuestra norma, ahí es donde se da el conflicto, ¿verdad? Pero si es de derecho humano, siempre vamos a darle prevalencia al convenio internacional. Gracias, licenciada. ¿Alguien más una duda o comentario? Alguien me está preguntando, Ministerio de Relaciones Exteriores, me pusieron el mensaje, pero no sé qué quieren. No sé a qué se refieren, solo dice Ministerio de Relaciones Exteriores. Se refieren a lo que usted dijo sobre estatura, que le pedían estatura para ingresar a la hora. No fue el Ministerio de Relaciones Exteriores. No fue ese, fue otro, pero mejor prefiero no comentarlo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Licenciada, disculpe, buenas noches. Con relación al examen de la otra semana, ¿va a entrar todo o solo a partir del segundo, antes del segundo, del parcial? Solo a partir de lo que vimos después del primer parcial. Ah, ok. De ahí en adelante. Gracias. Ajá. No, ya no voy a repetir
Ya no voy a tocar temas que ya vimos. Ok, muchas gracias. Bueno, si no tienen más dudas, entonces vamos a dejarlo por hoy. Que descansen, yo les voy a mandar los documentos para que les den una lectura y los espero mañana con los demás temas del programa. Que pasen feliz noche. Gracias, licenciada.